Juan 3:16. Ha dado a su Hijo unigénito. Mateo 1:25. Dio a luz a su Hijo primogénito. Y dice Juan Carlos o Jean Carlos, explícame por qué cuando se refiere al Hijo de Dios es unigénito. Muy bien, Jean Carlos. De hecho, iba a contestar esto mismo a otra persona que hizo esa referencia en otro comentario. Así que aprovecho el tuyo y lo explico para todos, ¿vale? Vamos a ello. La palabra unigénito, etimológicamente, quiere decir nacido, el único nacido. Nacido único, es decir, que no habría nacido nadie más, solamente ese. Ahora bien, ahí está el pequeño matiz que es tan importante. Algunos dirán, ¿ves? Acabas de decir que unigénito significa que solo ha nacido uno. Por lo tanto, si María hubiera tenido solamente a Jesús, en vez de primogénito, habrían dicho su unigénito. Espera, no te adelantes. Vamos a mirar dos cositas, dos detallitos, o tres, que nos lo van a aclarar muy bien. Vamos a observar, primero de todo, qué significa la palabra único en el diccionario. En el diccionario, la primera acepción es fantástica. Solo y sin otro de su especie. Si observas, como tú muy bien has comentado en tu mensaje, cada vez que se refiere al Padre se utiliza el concepto unigénito o único. ¿Por qué? Porque solo y sin otro de su especie. Jesucristo, Él es el único Hijo de Dios. Lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿no? Y nosotros entonces somos hijos de Dios. Y como dice la Escritura, somos hijos en el Hijo. Es decir, nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, sino que somos hechos hijos de Dios por la fe. El único Hijo es Jesús. Por lo tanto, el concepto unigénito se convierte en un concepto teológico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Hombre, porque tiene que tenerse en cuenta el contexto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver Hebreos 11:17. Dice, por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda y el que había recibido las promesas, ojo, ofrecía a su unigénito. ¿E Ismael qué era? ¿Ismael no era hermanastro de Isaac? ¿No era hijo de Abraham también? Pero nos lo sigue explicando, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Respecto a la acepción que hemos mencionado antes de ser único en su especie, si te fijas, el único evangelista que hace referencia a Jesús como unigénito, como hijo único del Padre, es Juan, el evangelio más teológico, que insiste desde el principio en que el único Hijo de Dios es Jesús, y que aquellos que han creído en Él les ha dado poder para hacerse hijos de Dios en el Hijo, porque somos, por el bautismo, injertados en el Hijo, en Cristo. Paro aquí un momento porque no sé si hasta aquí vamos bien o me he ido un poquito por ahí arriba y no se me ha entendido lo que he dicho. Espero que sí. Voy a hacer un mini resumen. La palabra unigénito referida a Jesús solamente aparece en el Evangelio de Juan, de los 4 evangelistas, porque Juan quiere insistir que claramente la naturaleza de Jesús es divina, es el Hijo único de Dios, es la palabra que ya existía y que se ha hecho carne, y es aquel que da poder a los que creen en Él para hacerse hijos e hijas de Dios. Sin embargo, el concepto primogénito hace referencia a el momento en el que uno nace. Cuando uno nace, quiere decir que no ha nacido nadie antes que tú, eres el primogénito. Pero ya hemos dicho en otro vídeo que en el sentido bíblico la palabra primogénito también hace referencia a otras cosas más allá de haber nacido el primero. Habla de un linaje, habla de un derecho, habla de una herencia. Por lo tanto, la palabra unigénito es en relación con el Padre y la palabra primogénito es en relación con la Madre. Es decir, para querer enfatizar que María dio a luz a Jesús sin intervención de varón y sin que hubiera habido antes ningún otro hijo. Fue elegida y preservada para poder dar a luz al Hijo único de Dios, unigénito del Padre, primogénito de María.
Primogénito habla de la virginidad de María, unigénito habla de la naturaleza divina de Jesús. Haceros a la idea, además, familia, que toda esta problemática en torno a los hermanos de Jesús supuestos es una problemática protestante. Es decir, en la historia de la Iglesia no ha habido nunca ninguna problemática con este asunto. Ha surgido desde el momento en el que en la Reforma o de forma protestante se empieza a cuestionar que la virginidad de María no es perpetua y entonces se empiezan a releer mal ciertos versículos bíblicos. Pero los autores de las Escrituras en ningún momento hacen ninguna afirmación que María tuvo más hijos. Por lo tanto, querer demostrar eso sin ninguna cita que haga referencia explícita de eso es pura demagogia, para, claramente, defender un prejuicio. En este caso, la virginidad perpetua de María, que enseña la Iglesia Católica, es una doctrina falsa. Ese es el prejuicio. Pero en las Escrituras queda claramente demostrado que esos dos conceptos, primogénito y unigénito, refiriéndose a Jesús, hacen referencia primogénito a haber sido el primero nacido del vientre virginal de María, no ha habido antes nadie, y unigénito haciendo referencia al Padre, el único Hijo de Dios, Jesús. Espero haber quedado claro, porque es que a estas horas igual